Hola, mi nombre es Andrés y mi grupo está conformado por Alejandra Acuña, Daniela Letrado y Laura Acuña. Y haremos la contextualización de los dispositivos, el dilema de las redes sociales y no hubo tiempo para la tristeza. Este documental se basa en el informe Basta ya Colombia realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde se narran los acontecimientos más importantes de la guerra en Colombia. Que lleva más de 50 años con el fin de dar a conocer al resto del país la situación que vivieron las miles de familias desplazadas por la guerra, los que padecieron y vivieron en carne propia la violencia y las secuelas que dejó la guerra en las miles de familias azotadas por este fenómeno. Este documental muestra los relatos narrados directamente por las víctimas, donde nos cuentan cómo la violencia terminó con miles de familias usando métodos crueles, inhumanos y dejando marcas de por vida. Su intención comunicativa es esclarecer y arrancar del silencio y del olvido las terribles violaciones de derechos humanos acaecidas en nuestro país. Es un reto que seguramente comprometerá la labor decidida de varias generaciones de colombianos. Estamos en tiempos de memoria, pero la reconstrucción apenas comienza. Son memorias que aportan datos y describen sucesos, entornos y dinámicas políticas y sociales, que permiten caracterizar los impactos de las acciones violentas y proporcionan elementos para interpretar los motivos y las lógicas del conflicto. Y precisamente son las mismas víctimas quienes con valentía y resistencia se unen para combatir con paz a esos generadores de guerra. Todos deseamos el fin de la guerra, deseamos una Colombia en paz. Deseamos que las víctimas del conflicto logren ser reparadas y sus seres queridos puedan descansar en paz. El dilema de las redes sociales. Nada extraordinario llega a la vida de los mortales separado de la desgracia. Es un documental que habla de los peligros de la tecnología, donde nos cuenta un lado distinto, un lado oscuro de las mismas y cómo su ética los alejó de estas. Este cortometraje empieza con la pregunta ¿cuál es el problema? Y durante el desarrollo del mismo encontramos que no hay una respuesta sencilla para esta pregunta, ya que no es una sino son varias las problemáticas. Aquí inicia Tristan Harris, ex diseñador ético de Google y cofundador del Centro para la Tecnología Humana, a comentarnos cuáles son las problemáticas de las redes sociales. Insultos, escándalos, robo de datos personales, adicción a la tecnología, hackeos, entre otros, son las problemáticas. Pero, ¿qué hay detrás de estos problemas y por qué todos ocurren al mismo tiempo? Con estas incógnitas busca crear conciencia a la adicción de estas herramientas. A través de clips y cortometrajes animados nos muestra cómo inició esta concientización. Con estos cortometrajes buscaba responsabilizar a los creadores, mostrándoles que cualquier decisión que se tomaba afectaba a millones de personas y era responsabilidad moral y ética de ellos resolverlo. Sin embargo, nadie le dio importancia en el lugar que ameritaba su opinión. Jeff Saber, ejecutivo de Twitter, nos dice: quiero que la gente sepa que todo lo que hacen en Internet se observa, se registra y se mide. Todas sus reacciones son grabadas y monitoreadas. ¿Qué imagen en específico te detienes a mirar y cuánto tiempo la miras? Con este acto se logra identificar que de cierta manera las redes sociales no son 100% seguras, lo que nos muestra que desde el inicio del desarrollo de estas funcionalidades, estas mismas herramientas tienen como principal objetivo el cambio de nuestro comportamiento y percepción, de manera que no nos demos cuenta que están jugando con nuestro tiempo, atención, y que al mismo tiempo en todo momento les damos información de nuestra personalidad, lo que utilizamos como herramientas para mantenernos deslizando e implementando el uso de estas apps, lo que produce que cada minuto dichas compañías ganen más y más dinero. Aquí el negocio es robar nuestra atención, vender certeza y en pocas palabras utilizar la psicología para manipular a las masas por nuestro dinero. Les meten a todos los anunciantes nuestra atención. Es abrumante la cantidad de anuncios que una sola persona puede ver en un día a través de un medio tecnológico. Las redes sociales no son una herramienta que espera ser usada, usan nuestra propia psicología en nuestra contra. Muchos de estos desarrolladores se sorprenden y se aterran de ver cómo creadores son presas y víctimas de sus creaciones. Las acciones cuentan cómo sus adicciones y cómo, conociendo el negocio, sus trucos son susceptibles a ellos. Si eso les pasa a ellos, ¿qué se espera que pase con nosotros? ¿Nuestros hijos son un público más susceptible?
Se considera una adicción que no nos hace conscientes del tiempo que perdemos en ella. De ahí llegamos a la generación millennials y la generación Z, que son las más afectadas, ya que las redes sociales se han encargado de ser un medio de aprobación de imagen, valoración y pensamientos de identidad de estos. Lo llaman algoritmo y este algoritmo es el encargado de las predicciones, de conocer cuál será nuestra decisión siguiente, de cómo somos, de qué veremos y qué nos interesa y demás. Dicho mecanismo mejora día con día y al mismo tiempo sigue recopilando información. Busca laberintos para que según estos mismos intereses puedan recomendar el mismo contenido o contenido similar una y otra vez, como ahora lo llamamos botón de recomendaciones. El documental nos da como ejemplo al Pigaxate, que trata de la red de pedófilos que traficaba con niños a través de una pizzería y que dio tanto impacto como teoría conspirativa, que si buscábamos o teníamos interés, la recomendación y el resultado era el número 1. Era Pizzagate y que acabó con un hombre asaltando una pizzería para sacar a los niños de un sótano y la pizzería no tenía sótano. A ese nivel, las redes sociales afectan nuestra mente y comportamiento, creando más desinformación de manera lucrativa. Estabilizando mentalmente a una persona de esta manera, estas compañías ganan dinero al permitir que cualquier persona envíe mensajes no regulados y, como hemos escuchado todos, para gustos los colores, y no es raro que encontremos más y más personas con el mismo pensamiento errado que toman fuerza y se convierten en movimientos que no siempre son buenos y llevan a la muerte a miles de personas. Es decir, nos lleva a perder el control sobre nosotros mismos. Crear caos es una amenaza existencial, un algoritmo que en manos inescrupulosas puede destruir el mundo, porque todas las naciones tienen en común que las redes sociales. Llegando a la conclusión con la pregunta ¿qué es lo que más te preocupa?, a lo que el creador de Pince nos dice: una guerra civil, y si lo pensamos bien no es de otra realidad que pueda llegar a pasar, porque en máquina con un algoritmo no reconoce lo que es. Por ende no hace ninguna discriminación con la información, y si nadie sabe cuál es la verdad absoluta y todos manejan una verdad subjetiva, destruiremos la civilización como la conocemos hoy por ignorancia. Esta es la última generación de humanos que recordará un mundo antes de la ilusión. Claramente en este punto ya no se puede destruir, cerrar o dejar de monetizar dichas plataformas. La solución está en regular estas compañías, desde la cantidad de información que recopilan hasta la calidad de la misma. Es necesario crear y actualizar las leyes para que logren y alcancen en dichas plataformas que tienen acceso a nuestra información sensible, que permita dar restricción a qué se puede y no se puede hacer con datos, poniendo en un segundo plano el valor monetario y de primero la calidad del ser humano. Extraer su información no es manera de tratarnos.